Hola, hoy vamos a hablar del trastorno específico del lenguaje, el llamado TEL. ¿Ya? Me voy a ayudar un poquito aquí, como siempre. A mí lo que más me da miedo es equivocarme y decir algo mal, así que por eso prefiero ayudarme un poquito con lectura que saco de la web, que me inspire toda la confianza del mundo, porque esa es la idea, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es el TEL? El trastorno específico del lenguaje. A diferencia del retraso simple del lenguaje, que implica un retraso a nivel cronológico en la adquisición del lenguaje, el trastorno específico del lenguaje, TEL, también conocido como trastorno del desarrollo del lenguaje o disfasia del desarrollo, es un trastorno grave y crónico que afecta a la capacidad para la adquisición del lenguaje. ¿Ok? Los niños y las niñas con TEL tienen serias dificultades para expresarse a través del lenguaje oral. Normalmente, también les cuesta comprender lo que los otros le dicen. ¿Ya? Aprender y adquirir el lenguaje es un proceso sumamente complejo. Pero, mientras que para la mayoría es un proceso innato, natural y gradual, para los niños y niñas que presentan TEL, supone un tremendo esfuerzo, como si fueran extranjeros en su propia lengua materna. Esto yo lo hablo con mucha propiedad, porque yo tengo una hija, mi hija menor, tiene TEL, ahora ya es grande, pero tuvo muchos problemas con esto. Ella, eh, yo pude darme cuenta desde muy chiquitita de que ella no se comunicaba con los demás niños. Y además fue melliza de mi hijo. Entonces yo iba comparando y mi hijo ya hablaba clarito, digamos a los 2 años, 3 años, ya empezó a expresarse bien. Mientras tanto ella le costaba mucho, mucho, mucho expresarse. Solamente, primero no hablaba nada, después hablaba poquito y cuando ya empezó a hablar un poco más hablaba pero muy enredado. Entonces le diagnosticaron TEL, trastorno específico del lenguaje. ¿Ya? Es bien complejo porque lo que ocurre aquí es que la persona piensa bien, está pensando una idea y cuando la quiere llevar al lenguaje se complica, no puede. O lo dice mal, o lo dice muy enredado, o se da 40.000 vueltas, tiene muy poca capacidad de síntesis. Pero la persona está pensando bien, porque el trastorno es nada más que el problema del lenguaje, no tiene ningún problema cognitivo. Entonces, es, es muy complicado para ellos porque de repente una niñita ya, me acuerdo que mi hija tenía 5 6 7 años y todavía hablaba como una niñita mucho más chica, muy allí como aquí, enllellado, así como que le costaba mucho. Y eso es pésimo para la autoestima, le hacían bullying, etcétera. O sea, muy complicado. Voy a seguir aquí con el tema en la parte. Entonces, dice, se llama específico porque no hay evidencia de un trastorno más general, como un déficit intelectual, lo que yo les decía. Ellos intelectualmente son absolutamente normales. O un déficit auditivo, o motor. Un trastorno del neurodesarrollo generalizado o un trastorno emocional o sociofamiliar que pueda explicar las dificultades en el lenguaje. ¿Cómo se llama? El diagnóstico de mi hija era correcto, tenía TEL. Pero lo que no supieron en ese tiempo saber era que además tenía TEA. Hace 25 años atrás todavía la cosa estaba mal. Solamente le diagnosticaron TEL. Y sigue pasando, ¿eh?
De repente los médicos se fijan en las comorbilidades y no se fijan en el fondo, que hay un TEA detrás de todo esto. Pero bueno, seguimos. Pero en contra de lo que aparentemente la palabra específico sugiere, el TEL repercute indiscutiblemente en otras áreas del desarrollo y de la vida de la persona que lo padece. Sí, pues, la dificultad para comunicarse de forma eficaz tiene repercusiones lógicas sobre el desarrollo cognitivo, social y emocional, especialmente en los niños y niñas que además de la expresión tienen muy afectada la comprensión. Ese es el otro problema, que por ejemplo cuando uno les habla a estos niños, ellos no, como tienen problemas con el lenguaje, no entienden bien el lenguaje, entonces no les llega bien el mensaje tampoco. Es solamente un problema de comunicación, de lenguaje, un problema de lenguaje, que se entienda bien eso. Yo lo cuento como una anécdota, pero me acuerdo que a mi hija, una niñita más grande que ella, una vez le dijo a mi otra hija, que también era más grande que ella, le dijo, oye, tu hermanita es estúpida. Y mi hija, con tel, fue y le pegó un puñete en la guata a esta niñita. Yo sé que eso es violento, ¿eh? Pero para una niña de 4 años, que te digan que eres estúpida, yo creo que también es muy complicado. Porque para ella eso fue, si no le decían estúpida, le decían otras cosas. La molestaban mucho por su manera de hablar. Entonces todo eso se transforman después en problemas complicados en su autoestima y en todo sentido. Gracias a Dios mi hija ahora habla bastante bien, no habla perfecto, o sea, ya no tiene dislalia, las letras todas las dice bien, todo, pero sí todavía se da un poquito más vueltas que el resto de la comunidad, digamos. Me refiero a que tiene poca capacidad de síntomas, perdón, capacidad de síntesis. Eh, Aún, a pesar de que ya tiene 25 años. Pero yo quiero que se entienda bien esto, que es un trastorno específico del lenguaje. Lenguaje. Ella si está conversando contigo está pensando claramente pero no en el lenguaje le cuesta más, y al escuchar también de repente parece no entender las cosas porque tiene un problema de lenguaje. El lenguaje le cuesta, ¿ya? Pero ya es prácticamente nada comparada con lo que fue, digamos. Es complicado el TEL, es muy complicado, es una comorbilidad del TEA muy complicada. Bueno, es probable que un niño o una niña con trastorno específico del lenguaje presente dificultades para seguir las clases del colegio y para aprovechar las situaciones naturales del aprendizaje, obviamente. Dificultades para relacionarse con sus iguales, por lo que yo misma les decía, porque les cuesta entenderse y además que les molestan. Problemas atencionales y de memoria. En ocasiones, cierto grado de impulsividad o hiperactividad. Introversión o excesiva timidez. Problemas de conducta. Sí, hubo un tiempo que estuvo mucho problema de conducta. Con grado de impulsividad. No, perdón. Problemas de conducta, de comportamientos negativistas y desafiantes. Sí, pasó por un tiempo por eso. Introversión o excesiva timidez, problemas de conducta, ya lo dijimos ya. Mucho riesgo de padecer problemas de autoestima y desórdenes emocionales, tal como les decía yo. Mayor propensión a presentar dificultades con la lectura, la escritura y el cálculo matemático. Ella ha superado mucho todas estas cosas, muchísimo.
De hecho, entró a la universidad. O sea, eh, mira, en ese tiempo, eh, cuando le diagnosticaron el TEL, cuando tenía unos 4 años, 5 años por ahí, ya, TEL, trastorno específico del lenguaje, por supuesto sin TEA, porque no, nomás, porque no. Eh, la recomendación que me dio el neurólogo fue que la llevara eh, a una escuela de lenguaje, que en ese tiempo estaban muy de moda, no sé si existirán de nuevo, pero yo me acuerdo que estuvo un par de años en la escuela de lenguaje, pero después me dijeron que no eran buenas, que habían eliminado las escuelas de lenguaje porque los niños tenían distintos problemas de lenguaje y se los iban contagiando entre ellos. No sé, no tengo idea qué habrá pasado con eso después. No sé si existirán las escuelas de lenguaje todavía o solamente existirán ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estos? Los fonaudiólogos, logópedas, no me acuerdo cómo se llaman, logópedas o algo así. Y estuvo en la escuela de lenguaje y después entró a la educación normal. Un año tarde, creo. Sí, a la educación normal. Y, y claro, le costaba, pero salió adelante. Salió adelante, que mi hija es una guerrera, una luchadora, yo la admiro, la amo, la adoro, porque es una guerrera, pero así, de un nivel impresionante. Y, y bueno, pues eso, eso es el TEL, es un problema bien complicadito, que le dificulta la vida de las personas en todos los aspectos, porque la comunicación, digamos, es algo inherente al ser humano, que es demasiado importante. Porque si no nos sabemos y no nos podemos comunicar, imagínense. Dice acá, ¿cuál es el perfil de un niño con trastorno específico del lenguaje TEL? Las características del TEL pueden variar mucho de un niño a otro. No todos los niños y niñas presentan los mismos síntomas porque nunca afecta de la misma manera. Puede afectar uno o varios o todos los componentes del lenguaje. Fonología, no, son cosas, palabras muy... Bueno, la semántica también y o pragmática. Y hacerlo con distintos niveles de gravedad. Puede estar solo afectada la expresión, pero normalmente también lo está la comprensión. ¿Ven? En etapas tempranas, los síntomas pueden solaparse con los de otros trastornos de desarrollo, por lo que en ocasiones es preciso un diagnóstico diferencial. Lo que no pasó con ella, simplemente TEL nomás. E incluso un tiempo de evolución y de evaluar la respuesta al tratamiento para confirmar o corregir el diagnóstico. En las etapas iniciales, los niños con trastorno específico del lenguaje tardan más en empezar a hablar y en combinar palabras en oraciones en comparación con otros niños. Sí, ella de chiquitita, 2 años, me indicaba con el dedo y decía palabritas sueltas. Tienen dificultades para aprender nuevas palabras y conversar, claro. Presentan dificultades para seguir instrucciones. Con frecuencia cometen errores gramaticales al hablar. Muchas dislalias, por ejemplo, palabras, o sea, letras maldichas también. Su lenguaje en ocasiones incomprensible, sí, a veces no se le entendía nada. Y podrían presentar ecolalia, eso a ella no le pasó. Dice, ¿el trastorno específico del lenguaje desaparece? El TEL es un trastorno del desarrollo. El TEL es un trastorno del desarrollo, lo que implica que sus síntomas aparecen en la infancia, pero esto no quiere decir que desaparezca a medida que los niños crecen. Pues este trastorno se prolonga durante la infancia y la adolescencia, incluso en ocasiones dejando secuelas significativas en la edad adulta. No obstante, el perfil de dificultades y habilidades de las personas afectadas evoluciona a lo largo del tiempo. Es lo que pasó con mi hija. Es habitual que con el tiempo y un adecuado tratamiento se vayan superando dificultades
pero pueden aparecer otras. Por ejemplo, inicialmente un niño podría tener serias dificultades para que se le entienda, para estructurar frases con eficacia o comprender instrucciones, y con el tiempo superar estas dificultades, pero sin embargo, siendo adulto podría evitar el uso de oraciones complejas en las conversaciones, tener dificultad para encontrar las palabras correctas, ¿sí? Y podría tener problemas para la lectura o para la elaboración de textos escritos claros, organizados y precisos en términos gramáticos. Es decir, suelen superarse unos problemas y aparecer otros nuevos, por lo que es necesario evaluar las dificultades y ajustar la ayuda a sus necesidades concretas en cada momento del desarrollo. Alcanzar la normalidad social en la edad adulta dependerá de la gravedad del trastorno, de la ayuda recibida y de la inteligencia de los niños. Mi hija es una niña muy inteligente, ha pasado muchas barreras, pero he pensado ponerla de nuevo en un fonoaudiólogo porque sería bueno también como adulta ahora que ella también pudiera tener más libertad de expresión, no sentirse tan presionada por el tema del lenguaje que para ella la marcó muchísimo y no la marcó muy bien. Entonces, eso, pues. Así que eso es el TEL, trastorno específico del lenguaje, que también es una comorbilidad del TEA, que a mi hija no le diagnosticaron el TEA y que se lo vinieron a diagnosticar muchos años después. Así que este es el video de hoy y nos vemos en el próximo. Y no olviden suscribirse al canal. Necesitamos aumentar la comunidad para que podamos seguir subiendo contenido como este. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.